Muy bien, hermanos, siguiendo con nuestro tema de hace 15 días, vamos a leer allí en Efesios, en el capítulo 1, porque como teníamos ya la oportunidad de mencionarlo, al hablar acerca de la visión celestial, lo que nos es muy claro, creo yo, es eso, que es algo que viene de parte del Señor. No es algo que los hombres podemos generar por nuestra cuenta. Y entonces, lo que vamos a leer en los siguientes versículos tienen que ver con esto que para el apóstol Pablo era muy claro, y que por ello, al compartir con la iglesia de Éfeso en esta carta, que es tan singular en el sentido de su contenido, nos damos cuenta de esa insistencia en razón de lo celestial. Entonces, dice allí en el versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, hablando acerca de esto, evidentemente todo el cuadro nos habla del cielo, nos habla del trono de Dios, nos habla de Dios mismo, es decir, de todo lo que tiene que ver con lo celestial, y que lo que Dios dispuso y tenía preparado para darnos a nosotros los creyentes, pues es toda esa clase de bendiciones espirituales en Cristo. Y algo que viene a ser muy interesante es esta expresión de en los lugares celestiales. Ahora, ustedes y yo sabemos que como seres humanos hemos tenido la pretensión de poder alcanzar el cielo desde la Torre de Babel, ¿verdad? Que la intención, y así lo describe el libro de Génesis, era construir una torre tan alta que llegara al cielo. Lo que nosotros podemos ver posteriormente, aún en las diferentes civilizaciones, es eso, el poder elevar el vuelo y alcanzar las alturas. Y en esta profecía que Dios da a través de Abdías, el Señor le habla a los edomitas, diciéndole: aunque pongas tu refugio en medio de las estrellas, ¿no? Hablando de esas pretensiones humanas de ir hacia el cielo, y que siguen ahora. La NASA es la versión actual de esas cosas, igual que la agencia rusa, ¿no? De tal forma que podemos ver que la misma actitud que hubo entre la gente para construir la Torre de Babel sigue existiendo el día de hoy. Lo maravilloso para nosotros es que no caminamos en esas pretensiones, sino que al conocer al Señor, Él nos enseñó sobre todo a humillarnos delante de Él. Y humillados delante de Él, nos lleva a descubrir y conocer lo que Él tiene dispuesto, es decir, todo lo celestial, y que no tiene que ver con esfuerzo alguno que nosotros podamos realizar como hombres, como personas, sino que todo es una obra de parte del Señor. Es Dios actuando, haciendo todas las cosas que se necesitan para que nosotros participemos de toda esa bendición. Ahora vamos al capítulo 2. Y leo a partir del versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, este cuadro, que yo creo que es sumamente importante para nosotros, tiene que ver con el hecho de cómo el Señor nos encuentra, como estábamos allí sumidos en la práctica del pecado, buscando satisfacer nuestros deseos carnales y de nuestro pensamiento, de lo que eran nuestras ideas, en ese desconocimiento de Dios. Nos trae a su luz admirable, pero lo que Él hace, y que es un hecho, es decir, es algo incontrovertible, es que nos hace sentar con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está sentado en esa posición? ¿Qué es lo que ustedes pueden considerar? Lo es, sin duda. Estar atento a lo que va a pasar, estar atento a lo que uno dice. Pero hay algo más. No, es un lugar familiar. Sí, sí lo es. Pero insisto, hay algo más y muy importante. Sí, claro. Pero hablando de la posición, Podemos enaltecerlo. bueno, eso ya será nuestro pecado. Pero Dios nos ha hecho sentar ahí. Como poder hacer lo que Cristo hizo. Yo creo Va. que es más la visión que nos da de, Exactamente. o sea, no es lo mismo estar a nivel de cancha que en la parte Así de es. del estadio, o sea, tienes un panorama distinto. Ese es el punto, ¿no? Que el Señor al hacernos sentar en lugares celestiales, lo que ha hecho es darnos una visión de las cosas muy clara, ¿no? Aún esto que acabamos de leer, que podemos entender que el mismo apóstol Pablo alcanzó a ver todas estas cosas y de una manera muy clara. Y por eso digo, creo que todos nosotros hemos sido muy bendecidos y al mismo tiempo admiramos la forma en que el Señor se reveló al apóstol Pablo y él recibió toda esta revelación para darnos esta visión a la iglesia. Y entonces, teniendo esa posición allí con Cristo en los lugares celestiales, vemos todas las cosas así, desde esa perspectiva. Y entonces alcanzamos a ver todo el panorama. Porque estando aquí, ahora sí que, como dice aquí nuestro futbolista amigo, a nivel de cancha, pues todas las cosas muy inmediatas nos tapan la visión, ¿no? Es decir, nuestra visión queda muy corta en razón de lo que es muy inmediato a nosotros. Y ustedes y yo lo hemos vivido, que cuando estamos en una condición así, entonces lo que sucede es que aún lo que llegamos a afirmar no deja de ser verdad solo en razón de lo que alcanzamos a percibir, pero carece de esa profundidad, por llamarla de alguna manera, porque no alcanzamos a ver más allá, ¿no? Y entonces lo que de veras gracias a Dios podemos ver y disfrutar es que al estar en esa posición en la que Dios nos ha colocado, lo ha hecho precisamente para que podamos ver las cosas como Él las ve. Y vienen naturalmente cosas como las que ustedes están diciendo. Es un lugar de privilegio, sin duda alguna, con una gran responsabilidad, y que por otro lado nosotros podemos darnos cuenta de por qué en Cristo podemos hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, ¿no? Porque el Señor está obrando. Ahora, al tomar en cuenta este tipo de situaciones, hay algo más que escribe en esta epístola el apóstol Pablo. En el capítulo 3,
dice el versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, todo esto nosotros podemos ver que esa visión que Dios nos da al ponernos en esta posición de privilegio nos lleva a entender esto, que de veras tenemos un papel tremendamente trascendente, y que creo que esto es sumamente importante, básico e importante. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que estoy aquí sobre la faz de la tierra para que esa multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por nosotros, la Iglesia, a las principados y potestades en los lugares celestiales, leyendo hacia el final en el capítulo 6, donde habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Nuestro caminar va en ese sentido, ¿no? Ustedes saben que con tristeza hemos podido ver a muchos de nuestros hermanos en la iglesia pues vivir ahora sí que sus thrillers cristianos, es decir, sus épocas de terror, de que los demonios por aquí, demonios por allá, y que si están bajo esta maldición y si están bajo aquella maldición. Y es terrible pensar que gente como nosotros, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, anden allí arrastrando la cobija, ¿verdad? Temerosos, como derrotados, y entonces evidentemente sin entendimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios se había propuesto y ha llevado a cabo realizar en nosotros, y todo por ahora sí que ignorar o desconocer lo que realmente es esta visión que el Señor nos da a los que hemos creído. Ahora, hablando acerca de el efecto que tiene sobre nosotros el tener la visión de parte de Dios, esa visión celestial, se traduce en cómo caminamos sobre la faz de la tierra, cómo vivimos aquí, cómo enfrentamos todas las cosas. Esto que, por ejemplo, dice nuestro Señor Jesucristo: amar a los que los aman. ¿Qué cosa hacen de más? Saludar a sus hermanos. ¿No hacen así también los gentiles o la gente? Y cuando el Señor trae este planteamiento delante de nosotros, nos habla de cómo en un momento dado podemos estar actuando exactamente como cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra, por la falta de entendimiento, por la falta de visión, por no haberle creído al Señor. Porque finalmente esto que estamos considerando aquí en Efesios tiene que ver con el hecho de creerle a Dios en lo que el Señor ha dispuesto a hacer con nosotros, para nosotros, en nosotros. Y entonces todo esto nos lleva a mirar las cosas de una manera diferente. Voy a pedirles que vayamos a Hebreos, al capítulo 11. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. 11:13.
Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, absolutamente es un asunto de fe, de creerle al Señor. Pero esta forma de presentar este cuadro con respecto a todos nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, porque naturalmente aquí había llegado ya Abraham, Isaac y Jacob, pero después sigue la historia de Moisés y sigue la historia de David, Samson, etcétera, ¿no? Porque hace ya un resumen de nombres. Pero todos ellos saludan de lejos lo que realmente Dios tiene dispuesto, pero lo creyeron. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a mirar algunas cosas con respecto a Abraham, algo con respecto a Jacob, bueno, Isaac y a Jacob, que me interesa mucho que podamos mirarlo en razón de esto que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque algo que está registrado también en este capítulo 11 y naturalmente en el libro de Génesis, es que teniendo todos los recursos para poder establecerse en un lugar y edificar, no sé, un castillo, o simplemente una edificación más sólida, ellos siguieron viviendo en tiendas, por esa visión que tenían, de que este mundo no es nuestro hogar, ¿no? Y el poder entender esto, por eso les decía, qué tremendo es poder entender esto de estar sentados allí en los lugares celestiales y tener esta visión que es la que Dios nos da de todas las cosas, y mirarnos en este mundo como peregrinos, como extranjeros, solo para realizar una tarea. Ahora sí que al estilo de Jesús, vino para realizar una tarea, para posteriormente regresar a la presencia, a la diestra de nuestro Padre Celestial. Por eso aún esta expresión de Isaías, ciertamente volverán los redimidos, ¿no? Y entonces habla de regresar a un lugar de pertenencia. Cuando nosotros le hemos creído al Señor, pues ya somos ciudadanos del reino de los cielos, como lo dice también Efesios 2, ¿no? Y por la gracia de Dios, entonces podemos mirar todas las cosas en un plano totalmente diferente. Al vernos así como lo que realmente somos en Cristo, peregrinos y advenedizos sobre esta tierra, lo que menos nos interesa, ahora sí que, como lo dice aquí, es tener una patria aquí, ¿no? Sino que vamos en esa visión y en esa proyección de que Dios nos tiene preparado un lugar, ¿no? Y esa es nuestra convicción. Absolutamente. Creerlo que si no, aunque podemos morir antes, pero creer que vamos a estar con Él. Naturalmente. Y que eso es lo que nos da la libertad para no estar atados a ninguna situación aquí sobre la faz de la tierra, sino de veras poder desprendernos, como lo dice también Hebreos en el capítulo 10, hablando de nuestros hermanos allí en la iglesia en Jerusalén, poder por esa misma gracia del Señor, buenos días, el llegar a ese punto donde acá, a ver, uno, por favor. Les decía, de poder llegar a ese punto donde por la visión que ha venido de parte de Dios, nosotros podemos hacer lo mismo que nuestros hermanos, desprendernos o sufrir la pérdida de nuestros bienes materiales con gozo, sabiendo que lo estamos viviendo por causa del Señor, y que entonces es lo que menos nos ha de preocupar, porque Dios
tiene cuidado de nosotros y nos ha llamado a no afanarnos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a Génesis 12. Leo a partir del versículo 1. Dice: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, me detengo aquí por lo siguiente. Hablando de una visión, la visión que tenía Abraham, y sobre todo en esta forma en que lo plantea Hebreos 11, salió sin saber a dónde iba. Y entonces uno podría decir, ¿qué visión tenía? La de la palabra que Dios le había dado. Él no vio, para decirlo en una forma técnica, algo, ¿no?, de que en cuanto viera el lugar lo iba a reconocer. No es como esta historia, leyenda del escudo de nuestra bandera, ¿no?, de que los habitantes de Aztlán viajaron buscando un lugar donde estuviera una águila que tuviera capturada una serpiente y parada sobre un nopal, ¿no? Es decir, son cosas así. No tenía eso, pero tenía una palabra de parte de Dios. Y lo que Dios le dijo fue esto: a la tierra que yo te mostraré. Es decir, ante esa palabra, él sabía que desde el punto de vista humano era una locura. Pero hablando de una experiencia que él estaba empezando a vivir, porque ni siquiera podemos decir tenía un contexto, pues asistía a una iglesia donde se predicaba esto, o tenía ahí gente a su alrededor que eran fervorosos creyentes. No había nada de eso. Él era un idólatra. Dios lo escogió, le habla, que eso es de las cosas maravillosas que Dios nos ha dado a saber, porque lo hemos vivido como personas. Y entonces le da esta palabra. Pero esta palabra para Abraham se convierte en algo tan real que por eso él lo pone en práctica. Y por eso la palabra de Dios en Romanos dice: y creyó y le fue contado por justicia, ¿no? Al empezar a caminar en razón de esta palabra, pues ya saben, no dejan de existir este tipo de experiencias. Te vas, hijo, te acompaño, y allá va, estaré con él, ¿no? Y se va Harán, su hermano también, ¿no? Y se va Lot, su sobrino, y pues naturalmente no sé si se llevaron hasta el perico, pero van y hacen un primer trayecto para llegar a la tierra de Harán, de Padán Harán, y allí se establecen, es decir, llegan y se establecen. Y por eso esta primer palabra que aparece aquí en el 12: pero Dios le había dicho a Abraham, ¿no? Y entonces, por eso hay la decisión de seguir adelante, porque algo que ustedes, al igual que un servidor, necesitamos siempre, es la confirmación de las cosas de parte de Dios. De saber que lo que estamos haciendo, así conforme a la palabra que hayamos recibido, realmente se está cumpliendo conforme al deseo de Dios, no en nuestra interpretación de las cosas. Y sé que Dios ha trabajado en nosotros como para inquietarnos
de cuando las cosas no están conforme a su deseo. Y entonces uno puede entender que esto que pasó con Abraham fue eso. Él estaba ahí, pero lo que Dios ahora sí que le recuerda, le permite tener presente, es que la palabra era dejar su tierra y su parentela. Así que él sigue caminando y llega a la tierra de Canaán, ¿no? Ahora, ¿qué sucede allí en tierra de Canaán? Que ese es el punto importante. Versículo 5, sigo leyendo. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esto que acabamos de leer nos da un panorama del tiempo que estuvieron en Harán, porque pudieron hacer prosperar su hacienda, aún, como dice, adquirir algunas personas para que trabajaran con ellos. Tenían ya, ahora sí, todo una finca, todo un equipo, y llegan a tierra de Canaán. Y dice el versículo 6: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Dios a Abraham. Aquella voz que oyó, ahora tiene una figura. Ya hay alguien delante de él que le habla. Dice, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ya estaba en Canaán, ¿no? El haber salido caminando sin saber a dónde iba, lo llevó a vivir esta experiencia. Sé que no es algo que vamos a tener como una regla para todos. Realmente lo estoy mencionando en razón de cómo Dios trabaja. Y hablábamos la semana pasada, si ustedes recuerdan, de cómo Dios nos va dando esa revelación a fin de que nosotros podamos ir caminando de acuerdo a lo que podemos llevar o realizar en el momento. Porque lo que nos llega a suceder es que si nos dieran, como podemos decir nosotros ahora, todo el paquete, que yo usaba la expresión de que nos gustaría tener el manual completo, les puedo comentar, tenemos el manual del teclado que usa Ruth, y creo que nunca lo hemos leído todo, sino algunas partecitas ahí nada más para saber cómo se prende y cómo empieza a sonar. Y creo que de ahí en adelante lo grueso del manual nunca lo hemos leído, ¿no? No sé si algún día lo leeremos, pero a veces nos gusta tener el manual ahí como para ya tener la seguridad de cualquier cosa. Y pasa esto, ni siquiera lo leemos. Y algunas cosas, si las estuviéramos leyendo, pues creo que no las entenderíamos, porque necesitaríamos una base, ¿no? Para ir sobre esa base construyendo. Bueno, podemos ver que Dios en esa sabiduría, en esa grandeza que tiene, va trabajando con nosotros así. Lo lleva ahí, dice, y edificó allí un altar a Dios quien le había aparecido, y luego se pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, etc. Y viene toda la experiencia de la hambruna, van a Egipto, etc. Pero cuando ellos regresan, hay un problema con Lot y sus pastores y los pastores de Abraham. Viene esa decisión para que cada quien tome un lugar. Lot escoge las llanuras del Jordán, y allí es donde Dios vuelve a hablar. Capítulo 13, versículo 14. Y Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Así de que quiero que
piensen un poquito también en esto, es decir, volviendo a lo que hablábamos antes de la importancia de los lugares celestiales. Llega y llegan a este punto entre Betel y Jai, que es el último que podemos leer en el capítulo 12, y puede ser que le haya parecido bastante bien. Vuelvo a aquello que hemos hablado en otras ocasiones, que cuando Dios describe esta tierra, la describe como una tierra que fluye leche y miel. Así de que debe haberle parecido bastante atractiva, buena, agradable. Pero ¿qué tanto alcanzaba él a ver? ¿No? Y pensando aún en su descendencia, sobre todo que no tenía ninguna, ¿no? Y que pues ya podía ver ahí sus hatos de ganado establecidos, cuidados por sus pastores, su tienda, la tienda de sus trabajadores, y ver un cierto panorama. Pero lo que Dios hace, y realmente lo que hace con nosotros, y me acordaba mucho mientras consideraba esto de lo que comentábamos la semana hace 15 días, de que muchos de los mensajes van en razón de grandes cosas, ¿no? Y generales del ejército y cosas así. Pero aquí lo que el Señor se había propuesto hacer con Abraham y naturalmente su descendencia es darles esa tierra. Que él hubiera podido decir, me conformo aquí con unas 40 hectáreas, ¿no? Ya hasta se me puede hacer una exageración. Bueno, 50. Bueno. Pero Dios lo que hace es hablar con él para decirle, mira hacia el norte, ¿no? Así, al sur, al este, al oeste. No sé si en este momento tenía una posición donde pudiera ver un poquito más lejos, pero de lo que sí estoy convencido es que ni siquiera se trataba de lo que él como hombre pudiera ver, porque al igual que le pasa a Moisés antes de morir, que Dios le dice que suba a lo alto del monte Pisga y que desde ahí vea la tierra de Canaán, a la que no iba a entrar dirigiendo al pueblo, y él puede ver, ¿no? Todo eso, y uno dice, ¿qué tanto se puede ver? Bueno, sé que Dios hace esos milagros, por eso estamos hablando de visión celestial, no de visión humana, no de visión terrenal. ¿Y qué fue lo que vio en esta ocasión Abraham? Bueno, la tierra de Canaán, así como está. Porque más adelante tenemos la oportunidad de leer cómo el Señor les dice, inclusive cuáles van a ser sus límites, y que ya alguna vez hemos comentado, que nunca Israel los ha poseído, siendo que Dios los delineó perfectamente. Y no por otra cosa, sino por su incredulidad. Por eso es el punto importante. Cuando Dios nos está dando una visión, ahora sí que, aunque sea pequeña, tiene su magnitud. Y una de las cosas tremendas, que por eso, si ustedes recuerdan el mensaje con el que terminábamos el año pasado, es el peligro de conformarnos. De que, bueno, ya, como que ya me acomodé y como que aquí las cosas más o menos van. Cuando realmente la tarea es mayor. Aquello para lo que Dios quiere usarnos todavía es para más. Y yo puedo conformarme, ¿no? Y no porque tengamos ese problema que también estaba señalando hace 15 días Roy, de la gente que no tiene visión sino ambición, y que entonces desean poseer, ya cuando lo tienen no saben qué hacer con ello, y que por eso realmente pervierten todo. Pero aquí lo interesante es esto: cuando atendemos al Señor, Él siempre nos va a mostrar qué es lo que quiere hacer con nosotros, hasta dónde quiere llevarnos, de qué forma quiere usarnos.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Que el Señor nos mantiene en una visión que es en la que desea que vivamos de acuerdo a ella. Porque en el momento en que nosotros perdemos de vista a qué nos ha llamado el Señor, o esa visión celestial de la que empezamos a hablar hace 15 días, pues me puedo dedicar a cualquier otra cosa. E inclusive puedo tener muchas actividades para sentir que estoy ocupado en algo, haciendo algo que no necesariamente sea lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Ahora, vamos al capítulo 15, porque lo que vive Abraham sin duda es toda una bendición para nosotros considerarlo. Ya pasó todo lo del rescate de Lot, el encuentro con Melquisedec y todo. Dice, después de estas cosas, estoy leyendo desde el versículo 1, vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, ¿qué notan de diferencia con respecto a los pasajes anteriores? Que está en el capítulo 15, ¿no? Una relación más familiar entre el Señor y Abraham. Así es. Una conversación que se me hace Más bien, se inicia una conversación. Mientras que en las primeras que leímos, Dios está hablando, Abraham está escuchando. Aquí, Abraham habla con Dios. Y viene este aspecto muy necesario para nosotros, mis queridos hermanos, lo sé. Porque no por haber dudado del Señor, sino que de repente las cosas que Dios nos lleva a vivir. Uno, creo que ustedes lo han vivido, hasta tienen ganas de detenerse y decir, ¿entendí bien? O estoy involucrándome en algo que no es exactamente lo que Dios quiere. Sobre todo por las cosas que nos están rodeando, ¿no? Por aquello que está aconteciendo con nosotros. ¿Qué le estaba pasando a él? Pues sí, ya tengo victorias, aumenta mi hacienda, pero ¿quién me va a heredar? ¿No? Y Dios viene y le habla en esos términos, ¿no? Yo soy tu escudo y tu galardón va a ser sobremanera grande. Y casi así como, ¿y para qué quiere uno más grande? Si cuando me muera, ahí se acaba todo. Y el que se va a quedar con todo esto es un esclavo nacido en mi casa, ¿no? Así como que de repente no le veo el sentido, no encuentro la razón de que las cosas sean así. Y lo que uno ve que Dios hace es eso, ¿no? Porque quiere que nosotros participemos de lleno en lo que está sucediendo. Vamos, para decirlo de alguna forma, que la visión y nosotros lleguemos a ser uno. Que totalmente comprometidos con lo que Dios nos ha hablado. Que no lleguemos al punto, déjenme plantearlo así, es la visión de Dios, ¿no? Es lo que Dios está haciendo. Y yo ahí como que participo los fines de semana, o los ratos libres, ajeno a ello. Dios lo que desea es que nosotros realmente entremos en ello y aún entendamos esto que leíamos allí en Hebreos 11. ¿Por qué me puedo ver a mí como peregrino y extranjero sobre la faz de la tierra?
porque creo que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y que por eso mi tarea trasciende lo que este mundo es. Y que por eso, como persona en Cristo, me convierto en un mensaje vivo, aún hacia las potestades superiores de esa sabiduría de Dios, de esa obra perfecta del Señor. Y entonces, qué diferente es verme a mí como lo que Dios realmente ha hecho de mí, y no verme como el mundo me ve. Porque si podemos ver reflejada esta situación en la iglesia, la razón de que hoy haya tanta preocupación de poder tener un título y de que las congregaciones estén formadas por profesionales, ¿no? Y que además no se hayan contentado con tener una licenciatura, sino que tengan una maestría, un doctorado, y después, salud, otro doctorado, y después otro doctorado, y ya después ya no tienen paredes para colgar títulos, pero que sigan siendo las mismas personas inútiles en el reino de los cielos, ¿no? Porque han perdido tanto tiempo en las cosas del mundo, a la que le han dado tanto valor, que se olvidaron de quiénes somos en Cristo para Dios, ¿no? Bueno, ahora, hablando de esta experiencia, empieza esta relación ya creciente de Abraham, y están hablando de lo mismo. O sea, Dios no ha cambiado. Dios mantiene su propósito de hacer de él una nación enorme, como el polvo de la tierra, ¿no? Y se lo dice: si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces te pueden decir cuántos descendientes vas a tener. Lo cual evidentemente no es así, es decir, no se va a dar en ese sentido. Pero en el capítulo 17 viene este otro aspecto que nos da a saber cómo es que podemos en un momento dado empezar a relajarnos, ¿no? Aún teniendo palabras de parte del Señor. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahora, ese pacto no es otro más que la circuncisión. ¿Por qué el Señor necesita hablarle a Abraham en ese término sobre su propia persona? El Todopoderoso. Porque, miren, creo que nosotros lo hemos vivido. Hemos predicado lo que está escrito en la palabra, pero ¿hasta dónde lo que hemos predicado realmente lo creemos? Y cuando hablo de que realmente lo creemos, es porque lo practicamos, es porque estamos comprometidos con ella, porque nosotros no dejamos de anunciar ciertas cosas. Pero ahora sí que cumplí, ¿no? Está escrito y cumplí, no dije mentiras, así es. Pero ¿hasta dónde realmente creo y por lo tanto espero vivirlo así como el Señor me permite leerlo en su palabra? Y hablo de esto porque Dios ya le había dicho que mirara otra vez las estrellas del cielo, que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, que no lo iba a heredar ese Damaseno Eliezer, ni ningún esclavo nacido en su casa, sino que un hijo. Y déjenme decirlo en este tono: bueno, si Dios dice, ¿verdad? Así como que ya no voy a insistir sobre el asunto, pero no en esa convicción. Y esto es lo que nosotros necesitamos conocer de Dios. Él es todopoderoso. Todopoderoso. ¿Qué significa esto en la realidad?
que no hay imposibles para Dios. Y que todo aquello que el Señor se ha propuesto, Él es poderoso para llevarlo a cabo. Sí, tenemos que reconocer que a veces cuando nosotros llegamos a hablar de este tema, nosotros mismos a veces nos creamos una falsa expectativa, una ilusión de cómo Dios va a hacer o en qué momento lo va a hacer, ¿verdad? Con quién, en fin. En vez de simplemente esperar en Él. Y entonces le habla de este asunto de la circuncisión, que hemos tenido la bendición de aprender que no tenía otro propósito sino hablar de cortar toda confianza en la carne. Sobre todo porque si nosotros pensamos en este momento, como lo describe aquí, ya de 99 años, ¿no? Ya, por eso les decía, llega un momento al estilo Zacarías y Elizabeth, ¿no? Ellos le habían pedido a Dios un hijo, ¿no? Pero ya llega un momento, pues ya para qué molestamos al Señor, ya mira, par de viejitos, ¿no? Que vamos a tener ya ni siquiera nietos. Yo creo que este sería como un bisnieto o tataranieto, ¿no? Hablando de cómo vemos las cosas. Por eso es maravilloso ver que Dios viene, habla con nosotros y nos recuerda que Él es el Todopoderoso, que donde nuestros recursos, fuerzas, conocimientos, etcétera, se han acabado, Él sigue siendo Dios Todopoderoso, y que solamente basta que lo diga y así es, ¿no? Bueno, ya ustedes conocen cómo se le aparece el Señor. Viene toda esta palabra de que en el tiempo normal de un embarazo iba Abraham a tener un hijo entre sus brazos, ¿no? Y se lo reitera a Sara, y viene toda esta intercesión por Sodoma, que es lo que uno puede ver, capítulo 18, versículo 20. Dice: entonces Dios le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, y viene toda esta oración. Esto es el aspecto de veras precioso de ver lo que es el crecimiento al que Dios nos ha llamado. La visión permanece, ahí está. Dios sigue hablando sobre eso. Le acaba de hablar del hijo que va a nacer, y ahora sí ya le da un tiempo. Señala, por decirlo así, una fecha para el nacimiento de Isaac. No es aquí te voy a dar descendencia, sino de aquí a un año, en el tiempo normal de la vida, pues vas a estar cargando un hijo. Ya ahora sí que cambia todo esto. Creo que ustedes lo entienden. El pensar que algún día puede suceder las cosas, a cuando ya queda señalado el momento en que esto va a suceder. Y entonces, dentro de esto, Dios le hace saber lo que se había propuesto en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vemos a un Abraham que, habiendo iniciado ya esa comunión con Dios, donde deja esa actitud pasiva para realmente participar en la comunión con Dios, en la plática con el Señor, él empieza con esta intercesión por los justos que pudiera haber en Sodoma y Gomorra, y que aún como consecuencia de ello fueran perdonadas estas dos ciudades. ¿Y qué es lo que para nosotros viene a ser importante? Esto que Dios hace, ¿no? Que de hecho está mencionado antes.
que el Señor dice cómo iba a encubrir Él esto que se había propuesto hacer a Abraham, siendo que Él iba a venir a ser por la cabeza de la nación de Israel, ¿no? Y que iba a mandar a sus hijos que guardaran sus mandamientos después de él, etc. Y entonces lo que Dios nos hace saber es esto: Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras decisiones. Quiero que ustedes piensen un poquito en esto. ¿Creen ustedes que antes de ese momento que Dios ya le da fecha para el nacimiento de Isaac, Abraham había pensado cómo educar a sus hijos? La verdad es que creo de todo corazón que no, ¿no? Que si había llegado a pensar en poder tener un hijo, como lo tenía en el asunto de Ismael, era más en razón de tener un heredero, ¿no? Pero algo que Dios hace saber es que Él que nos conoce sabe en qué se va a traducir el poder vivir esto, porque finalmente todo lo que el Señor le había hablado a Abraham, donde ya había llegado a la tierra que el Señor le había dicho, pero que venía lo más importante, el asunto de que le iba a dar descendencia. El llegar a tener esa descendencia, es decir, el nacimiento de Isaac, lo iba a llevar a vivir lo que Dios quería que él viviera. Él había vivido el milagro de la intervención de Dios en Egipto, el milagro de la victoria sobre aquellos reyes que habían llevado cautivo a Lot, el encuentro maravilloso con Melquisedec. Pero vamos a decir que, siendo cosas sobrenaturales, la intervención de Dios, algo que lo sabemos, hay esos hechos de Dios que vienen a ser tan provocadores para uno. El nacimiento de Isaac vino a ser una pauta absoluta, una provocación total para Abraham, de que Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque él estaba consciente, así como lo describe Romanos en el capítulo 4, ¿no? De un hombre ya casi muerto, hablando de una mujer estéril de toda la vida, también ya fuera del tiempo de la edad, y Dios les da un hijo. ¿Qué es lo que les queda muy claro, como nos queda a todos nosotros? Que no se trataba de otra cosa más que un milagro, algo que solo, única y absolutamente Dios puede hacer. Y eso pues viene a ser una muy fuerte provocación. En el lapso se da todavía lo de Abimelech en la tierra de los filisteos, de que él todavía, o sea, Abraham todavía vuelve a presentar a Sara como su hermana. Dios vuelve a intervenir para evitar que haya esa contaminación o esa destrucción de ese matrimonio. Conserva la vida, porque además es evidente que ya para ese momento Sara ya estaba embarazada, ya estaba en el inicio de la espera, ¿no? Del nacimiento de Isaac. Perdón. Y entonces, al hablar acerca ya de esta experiencia, pues lo siguiente que viene, casi uno puede decir lo inevitable: cómo Dios nos prueba en cuanto a si le creemos o no, después de toda esta provocación que ha estado trayendo a nuestra vida. ¿De qué les estoy hablando? Pues del capítulo 22, ¿no? Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué necesitaba hacer Abraham? Igual que con todas las demás palabras, creerlo. Y creerlo para ponerlo en práctica. Y como dice Hebreos 11, él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, creyendo que el Todopoderoso, aun de entre los muertos, podía resucitar a Isaac. Y por eso no tiene temor. Pero evidentemente hace falta esto. Y por eso esta expresión: Dios probó a Abraham. Y nos llega a probar, porque ya teniendo la bendición, viviendo algunas cosas, lo que Dios desea es que aprendamos a poner todo en el altar. Sigue perteneciéndole a Él, sigue siendo de Él, no es nuestro, ¿no? Y la forma en que Dios lo describe: a tu hijo, tu único, a quien amas. Y entonces Dios lo que nos está pidiendo precisamente, en ese reconocimiento de que Él es Dios, que todo lo pongamos ahí. Y si lo quiere tomar, que lo tome. Y si lo quiere dejar, que lo deje. Pero en esa disposición. Ahora, quiero ir hacia la experiencia de Jacob, porque realmente lo de Isaac es un poquito la repetición de Abraham, ¿no? Perdón. Y vamos a leer en el capítulo 28. Leo a partir del versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Dios, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, ahora, este es el asunto más interesante, ¿no? Lo que Dios le muestra en esta visión a Jacob, pues es algo celestial, absolutamente. Él, en ese sueño que recibe de parte del Señor, puede ver una escalera, ¿no? Que, hablando de para qué sirve una escalera, pues no sirve para trepar, para subir, para alcanzar una determinada altura. Lo más interesante es que él puede ver que la escalera está ahí apoyada donde él se encuentra, pero que sube hasta donde está el Señor. ¿Para qué altura se les antoja? ¿No? Pero no necesitaba ser muy grande, porque realmente lo que Dios le estaba mostrando era cómo es Dios el que brinda el camino, la oportunidad, la forma en que nosotros los hombres tengamos comunión con Él. Y que Él es el que ha establecido todas las cosas,
para que así sea. Y entonces, al poder ver todo este sueño que el Señor le dio a Jacob, lo que Dios le muestra precisamente es eso, la comunión que hay entre ambos. Y lo más interesante es que Dios, al hablar con él, vuelve a citar como la tierra donde se encuentra, y que extendiéndose al norte, al sur, al este, al oeste, iba a ser para su descendencia, que sería como el polvo de la tierra, y que Dios iba a encargar de hacer viva, de cumplir su palabra. Al hablar ya del trato con él, más en lo particular, por eso le dice: yo te voy a llevar, te voy a traer, y no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo como te he dicho, te voy a guardar. Conocemos la historia, sabemos que así pasó, pero lo que vuelve a ser tan interesante es esto: cuando él despierta, ¿qué ve? Pues así es. Y esa piedra que había puesto de cabecera, ¿no? Pero ya tenía una visión. Y donde cualquiera podía llegar y ver la piedra, él podía ver, en primer lugar, que Dios estaba ahí. Y que eso no era otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces, hablando de esa visión que Dios nos da sobre las cosas eternas, celestiales, es maravilloso. Y sé que la gente a nuestro alrededor puede decir: ¿tú lo verás? No. Pues sí, exactamente. Esa es la bendición que tenemos, de que Dios haya tenido ese amor, esa misericordia para con nosotros, y haya decidido trabajar con nosotros de tal forma que podemos tener esa visión y ver lo que otros no ven, ¿no? Y entonces, sobre esa visión, vivir y trabajar. Y por eso ya ustedes saben lo que le dice Jacob al Señor: si me llevas, si me traes, de todo lo que yo reciba te daré el diezmo. Era todo lo que alcanzaba a ver y todo lo que necesitaba vivir. Bueno, pero lo que para nosotros viene a ser necesario atender es eso: habiendo una visión, lo que nosotros podemos percibir es lo que los demás no pueden ver. Y eso es lo que nos da la oportunidad de trabajar en una manera totalmente diferente, confiados en Dios, dependiendo de Dios. Porque también, recordando este comentario que hacía Roy hace 15 días, de lo que decía Luis Ortega, ¿no? La obra de Dios se hace con dinero. Uno dice: pues hay quienes tienen mucho dinero y lo que terminan haciendo son elefantes blancos, ¿no? En cambio, cuando hay una visión de parte de Dios, lo que se lleva a cabo es la edificación de la iglesia, de la cual nuestro Señor Jesucristo dijo: voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y eso es lo que buscamos, y eso es lo que anhelamos. Realmente eso es lo que queremos: ver la obra de Dios y ser testigos de lo que Dios está haciendo. Porque entonces viene lo segundo que mencionábamos hace 15 días. Cuando la visión es de Dios, entonces el nombre de Dios es engrandecido, el nombre de Dios es glorificado, Él recibe el reconocimiento y naturalmente la iglesia la bendición. Pero en el momento en que esto es una obra de hombres, entonces lo que se busca exaltar es al hombre, el esfuerzo, el trabajo, ¿verdad? La dedicación y no sé cuántas cosas más podríamos estar diciendo sobre el hombre, que de repente, bueno, y Dios, ¿no? Ya le agregamos ahí como un puntito sobre la I para que
no digan que no. Pero la otra situación que vemos es que no trasciende para la gloria del Señor. No hay ese fruto que termine glorificando al Señor. Muy bien, no asustes porque los hermanos se pueden espantar. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Tienen algo que comentar, preguntar sobre lo que hemos hablado hoy? Yo sí, George. Adelante. Quiero hacer la precisión de lo de Abraham. Cómo cuando no se tiene no se anda en el espíritu sino en la carne, se tergiversa, se tuerce la enseñanza. Por ejemplo, esto mismo que acabas de compartir hoy, hablando de Abraham, la iglesia, bueno, yo he escuchado cómo enseñan y dicen, ve cómo Abraham está ahí y vio toda la tierra. Tú necesitas tener tu visión, y no necesitas ser una visión corta, sino necesitas ser una visión grande. Y cuando se habla de la arena del mar o las estrellas que hay en el cielo, y pasan por alto lo más importante, que fue Dios quien le dijo. Así no es. Fue algo que Abraham se inventó. Sí, sí. No fue algo que él andaba así y dijo, ay, esto voy a hacer, no quiero conquistar aquí o voy a, mi descendencia va a ser. Dios es quien le habló, él es el que le dice, mira la tierra, ¿ves? Y es Dios quien le dice, sal en esa conversación de la que hablabas y mira el cielo. ¿No? O sea, eso es lo que, esa es la diferencia. O sea, no se le inventó a él, Así es. de parte de Dios. Por eso lo que decías, ¿no? Esto es una ilustración, aplicación de lo que enseñamos hace 15 días, en cuanto a que la visión es espiritual, es decir, que viene del cielo. Entonces, eso es algo en lo que se falla mucho hoy, en cuanto a la enseñanza que se da de la visión, ¿no? El pensar que todo tiene que ser en grande. Y no que Dios no lo puede hacer, porque decías hoy, porque lo dice la palabra, tenemos un Dios que es todopoderoso, porque de veras que hacen una mezcla, porque se avientan esto que acabo de decir y después dicen, porque Dios es un Dios todopoderoso. Si eso no lo negamos, nunca lo hemos negado. Claro. Decimos amén a eso. Pero es un Dios todopoderoso en razón de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos dice, ¿no? De esa relación. Por eso el llamado que tenemos es a tener esa relación personal y correcta con el Señor, y que de ahí venga lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto último es fundamental. Cuando la visión es de Dios, da gloria a Dios, exalta a Dios, y me gustó mucho esa pregunta, y bendice a la iglesia. Así es. Hoy hay muchas visiones que engrandecen al hombre, ¿no? Yo acabo de ver algo que, bueno, para acabar con todo, ¿no? El concierto del 25 aniversario de Marcos Witt es un culto al hombre terrible. O sea, es 25 años de quién, míos, yo y solo yo y nadie más que yo, ¿no? Uh-huh. Y me ha costado. Pero Dios lo hizo. Sí, Le pone sí. el puntito que decías. Sí, ahí viene, pero está más grande el 25, está más grande el 25 que eso que estás comentando tú, ¿no? Entonces, sí, exactamente, es eso, o sea, es engrandecer al Señor. Yo cuando lo vi con mi familia, yo les dije, miren, de veras que cuando yo me muera, que Dios se los recuerde, ¿no? Porque quién sabe qué cosas les puede tocar vivir. Cuidado, tengamos mucho cuidado, porque, de paso, ya no son aplausos, son agradecimientos. Vamos a darle un agradecimiento al hermano Jorge, Sí. porque a lo mejor aplausos se oye así como del mundo, ¿no? Los agradecimientos son aplausos. Y eso es algo muy tremendo. Y necesitamos nosotros tener muy claro eso, recordarlo, y no que Dios no pueda hacer algo. Es que qué bendición va a ser, al menos para mí, ver que Dios use la vida de algunos de los que estamos aquí. Digámoslo así, déjenme expresarlo, en algo grande, pero que le van a dar la gloria a Dios, que cuando estén en ese lugar, chico, mediano, grande, digan, hermano, yo le doy toda la gloria y la honra, y si ven esto, o esto que Dios, esto que ven, es algo que Dios hizo.
Sí. Y le queremos dar sí un agradecimiento, pero al único que se merece todos los agradecimientos, que es al Señor, ¿no? Entonces, yo quería hacer esas precisiones porque, ay, la iglesia, ¿cómo nos hemos perdido en eso? Y no que no podamos tener una visión, y no que Dios no nos diga que podemos hacer algo, sino que viene de Él y es para su gloria, para su honra. No, y además otra cosa que entonces creo que sí hace falta todavía puntualizar más. La visión que Dios nos da es para que se realice en el tiempo de Dios, en la forma de Dios y en el lugar de Dios. Y Dios supliendo. Sí, de tal forma que, por eso les decía, sé que a veces, aún teniendo una palabra de parte del Señor y habiéndola creído, sí podemos llegar a un punto de, pues, casi resignarnos en un plan un tanto derrotista a que, bueno, pues si Dios quiere hacerlo, que lo haga. No, quiere hacerlo. Por eso ha hablado y por eso Dios vuelve a hablar con nosotros para que nos mantengamos, ahora sí que vivos, frescos en esa visión, esperándolo y dispuestos a que en el momento en que el Señor quiere. Porque, déjenme plantear eso, pensar, ahorita el Memo aprovechando su edad, que tuviera un hijo, que tuviera que levantarse en la madrugada, atenderlo porque está llorando, a cambiar pañales, así como que, ¿no? Así que muchas ganas, exactamente, a eso voy, eso es lo que esperaba. Eso es falta de fe. Y entonces, pensando ya en un hombre de 100 años, así como que, no, Entendemos, no. ¿no? Ya no. Y una mujer de la Sí, ya ni para mandar a la esposa. Y no había mamá. no, Supongo que tenía que amamantarlo Así es. ella, entonces es y impresionante. tampoco había pañales desechables, ni toallitas. Ni creo que estuvieran a la orilla de un río para ir a lavar los pañales. O sea, estás hablando de condiciones que solamente Dios. Así es. Digo que nosotros hemos creado un problema al respecto. Pero en sí, lo que creo que es importante por esto que estaba contando, cómo para uno puede llegar un momento así de que casi que ya no suceda, ¿no? Por todo lo que va a demandarme vivir. Pero Dios viene y habla con nosotros y nos renueva en ello. Porque lo que anhela es eso, que estemos esperando en Él. Que esa es la otra cosa muy, muy importante, como que decía ayer. Dios va a dar la provisión. ¿Cuándo se va a hacer eso? Dios lo sabe. Y entonces voy a esperar hasta que el Señor lo haga. Y finalmente yo me voy a gozar en el cumplimiento de esa palabra, de esa visión, que es un tanto lo que le pasa a Simeón cuando llega al templo y tiene en sus brazos a nuestro Señor Jesucristo como un bebé. Y eso es todo lo que él ve, ¿no? Un bebé. Y entonces le dice a Dios, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de tu pueblo. Así como que uno dice, no, qué visión de esto. Sí, porque lo había creído y tenía todo ese testimonio. Yo había esperado el tiempo. Así es. Y Dios le había hablado, que no iba a morir ese pan. Sí. De tal forma que estas cosas son las que a veces pasamos por alto y escuchando a gente que está animando a la iglesia en el sentido de persigue tu visión, no olvides tu sueño, trabaja sobre de ello y cosas así, están impulsando a la gente a que se queden en el desierto sin la nube, es decir, sin la protección de Dios, a incursionar en un terreno que no es donde Dios quiere y en el tiempo, no en el tiempo que Dios quiere, en fin, fuera de lugar, fuera de forma, fuera de tiempo, y todo según esto por hacer algo, por estar ocupados en algo.
cuando todo lo que Dios ha prometido es fiel y poderoso para llevarlo a cabo. Estaba leyendo un libro que me llamó mucho la atención por los autores, que son como una pequeña recopilación de mensajes reducidos. Y me llamó la atención porque el libro se llama Aún como pastores, aún no somos profesionales. Entonces me llamó la atención porque, y además por como la introducción, él decía, este hermano, uno de los que escriben, hacía una comparación de profesionales en su profesión y los pastores. Entonces, me llamó la atención porque no es como el tipo de mensaje que da este hermano. Entonces, ya leyendo un poco más del libro, entendí que hice una mala puntuación en mi traducción mental, porque lo que dice es, no somos profesionales. Y resulta que es la segunda parte de un libro que se llama No somos profesionales, y dice, seguimos sin ser profesionales. ¿Y a qué se refiere él? Él dice que tristemente la iglesia ha buscado hacer profesional todo. La música, la predicación, la organización. Y él dice algo muy interesante, dice, a la hora de convertirse en profesional deja de ser espiritual. Y lo que nosotros vamos a predicar es lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar de lo sobrenatural, de un Dios todopoderoso? Y voy a buscar profesionalizar este método. Y dice, ¿por qué me preocupo tanto, ¿no? De atacar la palabra profesionalizar, ¿no? Porque la profesionalización de algo habla de la capacidad del profesional. Cuando nuestro mensaje principal tiene que ver con lo sobrenatural. Y es dejar a un Dios mismo actuar. Y después hay otro capítulo que dice, lo sobrenatural no quiere decir absurdo. Lo que dice, sigue el siguiente ataque, ¿no? Entonces no vas a hacer nada, ¿no? Entonces eres un perdedor, ¿no? Que todo lo va a hacer a penitas como es para Dios, ¿no? Clásico ataque. Entonces él dice, no, mi camino va a ser en excelencia delante de Dios, usando sus propias palabras. ¿Y qué es lo excelente delante de Dios? Pues vivir en esa visión, que es la dirección de parte de Dios. Es lo único que le va a honrar a Él. Y por definición, por la forma en la que Dios actúa, si yo busco hacerlo en mis fuerzas, ya no es para Dios y ya no honra a Dios y no cumple el propósito. Así es. Entonces dice, ¿qué es lo que necesita un líder? Tener la visión, tener al espíritu y ser un instrumento. ¿Qué de profesional hay en eso? Ya profesional, un suicida profesional, ¿no? Que se muere todos los días. Entonces, no he terminado de leer el libro, pero se me hizo muy interesante esta forma en la que el hermano lo comenta. Por esto que decía Roy, ¿no? Tristemente ha sido esto que yo les decía, ¿no? En esta forma espiritualoide, cristianoide de actuar de muchos, como su forma es, sí, es la gloria a Dios, pero pues yo tengo algo de reconocimiento. Porque sí, Dios hizo todo, pero bueno, yo decidí y yo fui el que hice, ¿no? Fueron mis 25 años de mi ministerio. Y sí, Dios lo dio. Y por eso también platicábamos en una ocasión hace no mucho, Roy y nosotros, con mi familia y nosotros, de este hermano Andrew Cook, ¿no? Que cuando Dios le habla de hacer su camioncito que iba por todos lados, que Dios le dice que no iba a poner ministerios Bockham, ¿no? El hermano Andrew Bockham. Lo único que dice es que le dijo que pusiera Jesús. Y en un amarillo saltante. Entonces, tan precioso eso, porque al final de cuentas la meta es exaltar el nombre de Dios, no. Porque al final de cuentas, si soy un profesional usando lo que es este hermano, pues me costó mi trabajo de preparación. Entonces al final pues necesito tener aunque sea algo de reconocimiento, ¿no? Porque si bien, pues sí, Dios me usa, pero pues yo me puse. Bueno, lo precioso de tener esa visión, esa forma que Dios habla, ¿no? Que es Dios el que se acerca, Dios el que dice, yo te voy a usar, te voy a capacitar y te voy a llevar. Al final la gloria va a ser para Dios, porque efectivamente Dios hizo todo, no fui más que un instrumento. Y entonces en ese sentido, ¿por qué un viejo de 100 años? Porque era incapaz. Así es. Ese es el gran mensaje, que él por sí mismo era incapaz, que Dios lo quiso. Entonces, ¿qué gloria va a tener ahora? ¿Cuánta frustración hay en el pueblo de Dios
ante las malas enseñanzas, ante no entender la visión que tiene Dios para cada uno de nosotros. Me doy cuenta que piensen en una visión para el pastor nada más. No, la visión que hay en tu vida, en qué te va a utilizar Dios en tu vida, ¿no? Recuerdo de aquellos 67 que empezamos, que es que curso de pastor para ser pastores. Pero cómo se fue disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a que quedábamos unos 10, 8, y de esos 8 nada más 12 mil a Dios. Porque dentro de eso te decían, ve tu visión, pídele a Dios lo que tú quieres. Y hijo, yo me detenía mucho, porque me preguntaban, ¿y cuántos pediste? No, yo la verdad muy pocos. Digo, porque tú estás ante una congregación de miles de gentes, y cuántos no se dispararon por eso, pidiendo miles, y cuando no lograron, y entonces yo ahora sí me doy cuenta por qué disminuyó, de aquel grupo nada más somos los que servimos. Pero esto nos tiene que llevar a que verdaderamente nosotros busquemos esa comunión, como tanto está hablando de ahora, esa comunión con Dios que ahora no la perdió, no la perdió, y cuando la perdió, pues cayó, para que nosotros veamos en dónde, cómo, cuándo nos quiere utilizar el Señor, y no estar pensando y fijarnos nomás en la meta dentro de los ministerios, en un solo ministerio. Pastor, les voy a platicar algo que a mí me abrió un panorama enorme, y que en esto que decían, inclusive hasta de todo es cómo Dios te puede usar y lo que Dios quiere. Me platiqué hace 15 días del hombre que andaba ahí, envuelto en una cobija y una piteraja, ¿no? El sábado hubo una reunión de colonos, y la verdad me quedé pasmado de lo que dieron ahí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Para ese fraccionamiento, de que ande una por diosera ahí, y este hombre envuelto en la cobija hecho un desastre. Y me dije, Señor, ¿cómo el ser humano fija su atención en todo lo malo, pero nunca busca la forma de ver lo que está sucediendo? Este hombre, yo les dije a ustedes, se está regenerando, ya pues se bañó, se limpió, anda trabajando, y en eso no se fijan que ya no anda ahí. Pero qué vergüenza, hay que echarlos fuera del fraccionamiento, llamar a la policía que se los lleve para otro lado. Y eso me llevó a ver, cuántos cristianos puede haber en fuentes de satélite que no se fijaron en decirle, voy a ir a ese hombre, mostrarle el amor de Dios y decirle que si se arrepiente, Dios lo puede regenerar, lo puede hacer otra persona. Estaba hablando mucho del nuevo nacimiento. Entonces, es un panorama muy amplio que tenemos. Es un panorama a través de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, de buscar a Dios, para que Dios nos use en donde Él quiera, no nosotros queremos. Y tener esa visión de ser usados aquí afuera, o sea, Dios nos puede usar. Y decir, yo sí. Una de las cosas que se habló del propósito, mi propósito es dejar que Dios me use más dentro de su reino para verdaderamente servirle y decirle, Señor, me diste mucho y fue muy poco lo que yo te entregué. Así es, porque Dios nos ha llamado a fructificar y podemos por su gracia hacerlo. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Sí. Esto que usted comentaba, que algunos no lo ven, cuando Dios ya nos muestra algo a hacer. Ayer me fue a visitar un hermano que ha dejado de asistir a la congregación para trabajar, me invitó a trabajar, a pegar loseta, 60 metros de loseta. Él necesita apoyo, ya había conseguido uno más, conmigo somos dos, y de plano le dije que no, porque Dios me estaba llamando y me ha estado llamando a servir a la congregación. Pero los términos que él usaba por el expresarle lo que yo ya estaba viviendo y mi deseo de seguir viviendo, era totalmente de estar desacuerdo de lo que yo pensaba, de lo que yo opinaba. Siendo él hermano, él tachaba como de locura mis decisiones. Me decía, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a mantener a tu familia? ¿Qué van a comer? Entonces le expresaba de la forma como Dios me ha estado sustentando
este tiempo que no he estado trabajando y que me he dedicado a la iglesia, y él utilizaba esos términos: es que ya te conformaste, es que ya te acostumbraste a ese estilo de vida, yo no puedo ya juzgarte, pero no estoy de acuerdo contigo. Y esos detalles que se daban con él, y aún detalles, comentarios con mi papá, con mamá, con mis hermanos: ¿y qué? ¿Por qué no te vas a trabajar con él? ¿O qué van a vivir? ¿Cómo van a ser sustentados? Es que es Dios que nos sustenta, y le he expresado cómo Dios, aún hasta en los alimentos, llegan a casa, o le hablan a mi esposa, o sin buscarlo, solamente pidiéndoselo a Dios, y Dios sigue proveyendo las necesidades de la casa. Pero llega el momento de que tanto que estos comentarios, que sí me he visto en esas circunstancias de decir: estoy haciendo mal, si tú eres el que me estás llamando a servir, tú eres el que me has apoyado todo este tiempo, he visto tu mano, tu respaldo, y llega uno al momento de pensar: ¿estoy haciendo bien? No sé si es dudar, pero llega el momento de decir: sí, es que va en contra de lo que normalmente es, ¿no? Que tiene una familia, lo normal es trabajar, es buscar el sustento de la casa, los beneficios, ¿no? Que trae un trabajo. Y todos esos comentarios que alrededor hay, sí nos llevan a centrar, a definirnos: o le creo a Dios, o creo lo que alrededor me están diciendo. Y decidí ya romper en ese sentido de tajo a estos comentarios, y seguir creyéndole al Señor, porque hasta ahorita no me ha dejado. Él ha sido fiel, está haciendo hasta la fecha tan misericordioso, tan amoroso, que esto me anima, ¿no? Y ahora con lo que está compartiendo ahorita, es creer a esa visión que Dios nos da, que es, digo, mis padres, mis hermanos no son creyentes, no ven esta visión, pero el hermano que ha dejado de congregarse perdió de vista lo que Dios le estaba llamando, y es triste que miembros del cuerpo dejen de ver la visión que es para todos, ¿no? Que Dios nos llama a vivir, y que por ver necesidades propias, o seguir amando las cosas del mundo, pierden de vista lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Por querer suplir otras necesidades, dejan, como usted decía al final, ¿no?, de ser útiles dentro del reino. Y es algo que sí es de bendición, el saber que Dios nos muestra a nosotros que tenemos ese gran privilegio. ¿A quién nos ha llamado el Señor? Sin duda, algún día, decía Roy, no vamos a estar aquí en la tierra, pero vamos a cumplir la meta a la cual fuimos llamados. Sí. Esa es la idea, no perder esa visión, es tan importante, creerlo y vivirlo, ¿no? Hacerlo propio, hacernos una con esa visión, para exaltar sin duda el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios, pero ser parte de eso, creerlo en verdad, porque si no lo creemos nos lleva a titubear, y dudar, nos vamos a hacer indecisos en nuestras decisiones. Muy, hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, y no ponernos yo siempre he hablado de ese equilibrio de Dios que nos puede llevar. Yo lo viví, pero yo me di cuenta de una cosa. En primera, de dónde venía yo en esa situación en la cual yo estaba necesitado, de dónde venía la provisión que se me estaba ofreciendo. Pero lo principal era, si eso que a mí se me estaba ofreciendo, me iba a absorber todo mi tiempo para mí alejarme del Señor, de lo que yo estaba haciendo conmigo. Entonces, en ese cuidado yo vi que venía de Dios lo que se me estaba ofreciendo, y que podía levantarme como me levanté, y pude seguir asistiendo a mis reuniones, a los cursos, a dedicarle tiempo al Señor, a todo. No me quitaba nada de lo que yo estaba viviendo. Y puedo decirles a ustedes que para mí fue una bendición y una demostración
de la famosa barca que dicen de Dios que ustedes dan de conocer, de aquella inundación la conocen. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que en eso hay que ver, hay que orar, hay que tener esa comunicación con Dios y ver si eso me va a absorber, me va a llevar al afán de aquel, entonces no le entro. Pero si no va a ser así y viene de Dios, sí voy a lo que Dios me está ofreciendo. Sí, porque precisamente este es el punto muy importante, ¿no? Que hemos aprendido varios trabajos que Dios me ha permitido hacer, que como dice Pablo, en todo lo que ha sido necesario estas manos me han sido útiles. Prácticamente yo pongo mis condiciones. Digo, lunes en la mañana no cuenten conmigo, ¿no? Y en la tardecita tampoco, ¿no? Porque pues llego tarde. Sí. Digo, y casi así, si trabajo el martes, puedo trabajar prácticamente todo el día. Miércoles un rato en la tarde, viernes un rato en la mañana. Si les conviene, adelante. Y si no, con permiso, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos vivido esa situación porque pues, también a mí me ha pasado lo mismo. Y realmente, últimamente, digo, pues Dios nos respalda en todo eso. Porque cuando nosotros tomamos la decisión, ¿sabes qué? Exactamente poniendo nuestras condiciones, se dan las cosas. Y por ejemplo, a mí me han invitado a trabajar y les he dicho, ¿sabes qué? Estos días no puedo. Definitivamente, ¿quieres que te ayude? Entonces Dios ahí está respondiendo, ¿no? Porque nosotros, o sea, mi necesidad mía es primero buscarlo a Él y estar en las cosas de Él. Esa es mi necesidad que yo tengo ahorita. Y lo demás, no, o sea, porque inclusive hace como 3 días vino un cuñado a mí y me dice, entonces, ¿de qué vives? Digo, pero si te explico no vas a entender, entonces no te digo nada. Definitivamente así lo corté y se quedó así, bueno, no. Entonces yo le estoy creyendo precisamente a Dios. Sí, sí, sí. Hablando de una situación así como que estamos planteando, que tiene que ver con la fe y que tiene que ver precisamente con tener una visión de parte de Dios, ¿no? Es decir, que no estamos generando nosotros la situación. No es que a mí de repente se me ocurrió y tengo el deseo de que las cosas sean de esta forma, sino Dios trabajando con nosotros nos lleva hasta el punto de entender qué es lo que quiere con nosotros. Es decir, hablando de tantas cosas, está la mujer de Manoa en su casa, viene el ángel para hablarle acerca del hijo que van a tener, ¿no? Siendo también con esas condiciones de esterilidad, es decir, que lo que iban a vivir era un milagro. Manoa lo oye de parte de su mujer y le dice, pues, cuando se vuelva a presentar esta situación, pues hay que preguntarle qué tenemos que hacer. Pero todo lo que nos hace saber el nacimiento de Sansón es que nunca fue la idea de Manoa y su esposa, sino fue algo de Dios, ¿no? Y nunca se les ocurrió, ay, lo dejamos que le crezca la cabellera para que sea un hombre fuerte. Pues, ni idea de que eso tuviera alguna relación o que Dios lo pudiera tomar. Y viene esto, que por eso es importante. Si es Dios el que me ha hablado, es Dios el que lo va a hacer. No necesito yo forzarlo, ¿no? Ahora, por eso esto que decía Memo, hablando de algo que dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Porque no estamos negados a trabajar, sino que sí tenemos la decisión de que no vamos a permitir que trabajo alguno nos distraiga o nos abstraiga tanto que perdamos de vista la tarea que tenemos sobre la faz de la tierra, ¿no? Y sobre todo hablando ya de el privilegio que Dios nos ha dado de estar en el ministerio, ¿no? Y eso sí, creo de todo corazón que es importante. Sí. Porque hice lo contrario yo antes. O sea, yo trabajaba todos los días. Todos los días trabajaba. Entonces, cuando empezaba a ir a la iglesia, cuando empezaron a hablar de Cristo, el pastor me dice en una ocasión,
¿crees que es más importante el trabajo que Dios? Yo le dije, sí, para mí sí. En ese momento le contesté yo así. Y yo me iba a trabajar. ¿Crees que te falta el dinero que ganas ese día? Sí, para mí sí. ¿Y qué? Sí. Pues yo me llevó a enfermarme. No pasó mucho tiempo, una semana, y pum, me caí y no sabía ni qué hacer yo solo allá. Entonces dije, Señor, perdóname, porque en verdad que nada más hablé cosas sin sentido, ¿no? Que yo realmente, y ni me hacía falta el dinero y ni era necesario trabajar el domingo. Entonces, digo, pues eres tú realmente. Entonces ya llegué con el pastor, ¿sabes qué? Perdóname por lo que dije. Yo le pedí perdón al Señor y es Él el que hace las cosas, o pone la situación así. Pues siempre tenemos respuesta de Él, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, Señor, no es importante. absolutamente. Yo me divido, yo muchas veces me quedo callado porque no quiero, quiero exaltar mucho, pero en esta visión que se está hablando, la visión es que nosotros mostremos trabajo, honestidad, puntualidad, honradez, tantas cosas, ¿verdad? Y yo lo he vivido porque, como es el caso de él, agarró y dijo, no, ok, hasta aquí el trabajo. Hasta aquí el trabajo, no, ya no trabajo más. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al tiempo lo fueron a buscar y me dijeron, sabes que te necesitamos, pero yo nomás puedo estos 13 días, adelante, vente. Así es. Eso sucede porque le entregamos a Dios lo que Él nos pidió, ¿no? Y mostraste ya todo lo que Dios te ha dado. Sí. Entonces cuando empieza Caminar a en el orden de Dios, en el poder del Espíritu, va a permitir que demos un testimonio que es contundente. Sí, que es lo que de alguna forma está señalado en 1 Timoteo 3, que tengamos buen testimonio de los de afuera. Sí, porque eso a veces cae en una especie de... Me llama la atención lo que decía Oscar, ¿no? Esa duda, que aunque la queramos matizar con otras palabras y darle un baño de pureza o una lavadita, finalmente nos somete a una prueba en ese momento y la duda viene como una tentación natural. Y me llama la atención cómo el Señor nos ejercita, como lo que ahorita nos compartías de Abraham, ¿no? Cómo le fue llevando a más constantemente. Y eso es el ejercicio de la fe. O sea, él le cree, vamos a decirlo así, en un porcentaje suficiente como para en ese momento pasar la prueba y Dios lo lleva a la siguiente, hasta que lo conduce a ese privilegio tan maravilloso de ser pues un elegido. Entendí yo que al principio decías que era un idólatra, ¿no? Era una persona que pues a lo mejor si nos hubieran dicho a nosotros, ¿cómo ven, votan por Abraham? Nosotros hubiéramos dicho, no, pues claro que no. Pues ese cuate nunca va a dejar. Siempre viene cargando su, ¿cómo se llama? San Judas Tadeo, los 28, ¿no? Entonces sí, cuando Dios nos enfrenta a ese tipo de decisiones, nos está ejercitando, o sea, nos está llevando al siguiente paso para fortalecernos en la parte que Él tiene en el futuro. Y me remite inmediatamente al tema principal, que es la visión. Si nosotros nos conformamos con justificar lo que queremos hacer, pues estamos yendo más por la ambición o por lo que nosotros queremos que por la visión real. Yo he oído muchos testimonios en donde las personas justifican lo que quieren hacer. No, es que ya Dios me mostró. O sea, ni siquiera están en la esperanza de que Dios les confirme que fue algo que es importante, sino ellos ya están seguros que Dios se los mostró, cómo se los mostró, y la confirmación fue que todo salió bien. Y ahí van directo al fracaso. Al cabo de 6 meses, de un año, les dices, oye, ¿cómo te fue en tal cosa que pretendías terminar, hacer, etcétera? Y resultó que, no, pues es que ya se acabó, ya, bla, 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 por eso, pero tú tenías una confirmación. Y pues esa confirmación como que fue más bien una decisión unilateral que no tomó en cuenta el Señor. Y yo creo que nosotros como varones, como líderes, o al menos es lo que hasta este momento me parece claro y contundente, es que tenemos una responsabilidad de oír esa visión, o sea, de verla. Quiero decir lo que decías hace 15 días, ¿no? De que Pablo fue fiel a esa visión. Y yo creo que ese es el llamado que nosotros tenemos, a ser fieles a lo que Dios nos muestra a cada uno.
porque dudo que nuestra visión sea la misma en algunas cosas o en todas las cosas, porque somos un cuerpo y cada miembro tiene una misión distinta. Pero lo que sí me queda claro es por poco, distante en el tiempo, por a veces intrascendente que pudiera parecer, es importante en el reino de Dios. Y eso es lo que se me hace que forma parte del privilegio que tenemos de estar hoy aquí. Simplemente eso, de hoy estar aquí, los pequeñitos, los no tan pequeñitos, porque tarde o temprano va a llegar el Señor a sus corazones y les va a hacer un llamamiento, un énfasis en algo que tienen que procurar y atender. Y pues ahí está el principio del ejercicio en un camino que Dios ya tiene trazado, como bien lo decía la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Eso a mí se me hace pues, nada más así como que ya para que le miramos el agua. ¿No? Quiero terminar mi reflexión con esto. Es tremendo que ni nosotros mismos reconozcamos lo que Dios ha hecho en nosotros. No lo reconocemos. La tercera vez que fueron a buscarme me dijeron, es que hemos visto en ti esto, esto y esto. Hasta yo mismo me quedé así y dije, caray, y por eso te estamos llamando. Y dije, hijo, no, ni siquiera yo me he dado cuenta de lo que Dios ha hecho en mí, que haga. ¿Por qué? Porque en tu vivir, en tu caminar, tú vas a mostrar y lo estás viendo y dices, no, es para cambiarse esto y esto, lo necesitamos. Y dije, bueno, pero cuidado, porque también cuando me dijo Dios hasta aquí, me tomaron de loco y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí está tu cartera y ahí nos vemos. Claro. Es la otra situación. No, porque ya estoy muy bien y estoy bien disparado, me está yendo muy bien. Yo me engolosino, no, yo le sigo no. Sí, ahorita que hablaba Phil de ser fiel, aún en el más pequeño trabajo. Me acuerdo que hace unos meses atrás, al estar viajando sobre el periférico, llegaba uno a la altura del McDonald's de Polanco y se detenía mucho el tráfico. ¿Y todo por qué? Porque habían abierto una pequeña zanja, debe haber tenido aproximadamente unos 30 centímetros de ancho, pero era profunda. Y entonces, pues los automovilistas al llegar ahí bajaban la velocidad para poder pasar con el cuidado necesario y no dañar las llantas o las suspensiones. Ya después de eso, el tráfico estaba fluido. Y pensando en que la persona que tenía la responsabilidad de rellenar esa zanja, dijo, ni que fuera para tanto, ¿no? Hablando de que eso, que forma parte de un todo, puede traer una consecuencia muy fuerte. Porque cuánto se tuvo que detener cada persona para poder pasar ese pequeño vado, pues lo tiene uno que ir multiplicando con el famoso efecto mariposa, ¿no? De cómo se va multiplicando. Y hablando de la iglesia, por eso es importante ser fieles a lo que Dios nos ha mostrado por hacer, por pequeño que esto nos parezca, porque tiene su importancia, ¿no? Que por eso hablamos, no todos tienen esto que se ha señalado, ¿no? Un gran llamamiento para una gran tarea. Pues realmente cada tarea es trascendente, cada una de esas tareas, ¿no? Y podemos citar varios ejemplos. Muy bien, sí. Agregando esto y remarcando acerca de la relación correcta, perfecta y personal que tenemos que tener cada quien con Dios. Les quiero compartir, ¿no? Y aunque me ayuden a hablar por un hermano que en un tiempo igual que llevo 6 meses sin trabajar, le estaba preguntando al Señor hacia dónde me iba. El Señor me hablaba acerca de la importancia de transmitir su mensaje, de dar a conocer pues lo importante, ¿no? Que es la vida eterna, ¿no? Que Jesús murió por nosotros y que es lo básico, ¿no? Lo importante más allá de cualquier trabajo, ¿no? El Señor me hablaba eso un jueves. El día siguiente fui, pues conocí a un hermano en el que Dios lo ha usado mucho en hospitales.
gente con ya enfermedades terminales y me daba testimonio de muchas cosas, ¿no? que Dios te había permitido pues vivir y ver como personas habían aceptado así de verdad en el último instante, ¿sí? Y había tenido la confirmación y pues, me dice, pues sí es lo que Dios nos llama, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Ya sea a principio de vida, a la mitad o al final, pues reconocer que Jesús es nuestro Salvador, ¿no? Para poder acceder a la vida eterna. Y me gustó cómo iba afrontando todas las situaciones, cómo Dios le estaba haciendo. Pero hablando de esta pues correcta relación con el Señor, ya después me empezó a decir que Dios lo había llevado a hacer una organización. Y y me empezó a decir que ya había visto un terreno y que estaba viendo para ver si se hacía presente en los 32 estados de la República y que pues, necesitaba más gente. Que alguien le había comentado en fotos que había subido al Facebook que ya se estaba hecho medio mundano porque ya tenía fotos con La esposa de Felipe Calderón. Y que él me decía, y si yo le dije a esta persona que si él me iba a estar ayudando a orar por los enfermos y que me iba a dar creo necesito 200,000 pesos. Y ese hermano le dijo no. Y bueno, pues entonces déjame a mí hacer mi trabajo, hablando de la farándula. Y tú deja de hacer esos comentarios. Pero hablando de esto, ¿no? Que a veces la visión está ahí, el trabajo sin duda está ahí, Dios lo ha sostenido ahí, pero de pronto, por perder esa relación personal y correcta, pues empezamos a divagar, ¿no? Hay algo que menciona el Señor y que ha sido de mucha bendición, ¿no? Empieza de pronto pues sí, a corromperse. ¿no? Y sí, se me hacía muy, muy interesante. Yo creo que la otra semana lo voy a volver a ver. Y bueno, les pido que me ayuden a orar para ver qué le comenté, que nos reunimos aquí con mi hermano Jorge Robles y me sorprendió que dijera quién. Porque no tengo ni la menor idea. O sea, yo estaba seguro que conocían. No, gracias a Dios, no. Pero tienen que... No, es cierto. Claro. No, pero aún hablando de esto que todos es lo que buscamos, ¿no? El no depender económicamente o físicamente de algo, el tener una visión de parte de Dios, pero el mantenernos en esa visión de parte de Dios, porque aun cuando ya el Señor nos está sosteniendo milagrosamente, podemos llegar a desviarnos tan terriblemente, ¿no? Y hacer compromisos que comprometen la visión. Y yo quisiera hacer una presión que me gustaría que me confirmaras, porque la visión no es para todos. A veces Dios tiene una precisión para con cada uno, ¿no? Y más cuando tú tienes un liderazgo, tienes una responsabilidad, es muy fácil que los que te rodean no aprueben lo que tú en ese momento estás decidiendo, obedeciendo a esa visión. Y que hasta lo comentamos ahorita en corto aquí con Jerry, ¿no? O sea, definitivamente pues estás loco, o sea, estás pero bien equivocado, porque de dónde te vas a sostener, cómo va a surgir el X o Y elemento que te hace falta y que además hasta ahorita ni siquiera has mostrado, y eres un X o Y adjetivos van y vienen. Cuando la visión es clara, cuando la visión es contundente y Dios está confirmando las cosas, yo creo que estamos responsabilizados de actuar en consecuencia. Y ya pueden darse cuenta que esa es la gran preocupación de muchos. ¿De qué vas a vivir? Y es que realmente no, necesitamos decirle, pues evidentemente no de tu ayuda. Evidentemente tú no vas a mandar. Indudablemente también eso es que aún Dios nos va a probar también hasta en estas decisiones precisamente de naturalmente. ¿Sabes qué? Señor, de verdad quiero vivir así, sirviéndote, bajo tu guía, caminando
muy conforme a tu corazón. Y digo, lógica, por mi lógica, todos los ataques pues, empiezan muy bien. Yo apenas pasaba algo por eso una semana. Precisamente me veo un tío llegar y todo, y todavía sigues enfermo. ¿Y qué? Pues es que si no vas al médico, ¿cuándo? Digo, no, pues es que estamos esperando el primero. Y desde ahí se deriva toda una plática que lógicamente era es que no te veo trabajando al 100, digo, ¿cómo que no veo trabajando al 100? Sí, pues es que no veo que gane, pero yo me sigo cansando igual cuando voy y trabajo el día que tengo que trabajar, no trabajo con la mitad del tiempo. Y aún en eso, ¿no? Precisamente como compartía, ahora comentaba Nectarín, ¿no? Que no descuidar lo importante por estar buscando al tener un sustento. Y algo curioso que pasó muy similar a lo que comentaba Memo, ¿no? Que hace 2 semanas del trabajo en donde estaba, igual me fueron a buscar para si les podía apoyar con algunas cosas que tenían algunas dudas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y diciéndome aún el anterior jefe que tenía, que llegó a ver, me decía, ¿y cómo va? Pues échale ganas, ¿no? Muy tranquilo, porque yo creo lo más sorprendente para ellos fue que precisamente todo el mundo dice, o se maneja por lo que es el estatus, de cómo vas, lo que llevas haciendo, y que en esos momentos, por ejemplo, yo le podía decir, yo estoy muy tranquilo, no me pasa. Sobre todo más cuando me veía pues, que estaba, ahora sí que aprendiendo carpintería, ¿no? Con eso, pues nada que ver con lo que tú haces. Pero pues que igual lo que le digo, pues gracias a Dios, yo tranquilo, no fácil. Así es. Muy bien. Pues vamos a darle gracias a Dios a despedirnos el día de hoy. Señor bendito, te damos muchas gracias porque al tener la oportunidad de escucharnos en todo aquello que tú has estado haciendo en cada uno, somos fuertemente provocados a permanecer